porque es a partir de aquí donde todo se explica. Esos ciclos de 6 más 1 de integración relacionado con esta génesis, aquí todo se explica. Entonces, esta frase en la que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo que haya luz y hubo luz. Vamos a ir desgranando esta frase para poder comprenderla según la geometría sagrada y según la semilla de la vida, ¿vale? Primero de todo, decimos que la tierra no tenía forma y estaba vacía y una oscuridad total en las tinieblas. ¿Bien? Y esta es la imagen que quiero que sintáis. Imaginaos que no hay forma, ahí donde estéis, porque os voy a pedir que os centréis en este punto, como si estuvieseis ahí dentro, en este vacío, en la vacuidad, en la nada. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. ¿Bien? Ahora, cerrad los ojos e imaginaos por un segundo que estáis ahí, en esa nada, en ese vacío, antes de la creación de la materia. No hay nada. Y en ese nada, tú no puedes saber si estás en movimiento, porque para comprender si hay movimiento o en qué posición estás, necesitas otro objeto o algo que te dé una perspectiva. Si no, no hay nada. La luz no existe, el movimiento no existe, las direcciones no existen. Entonces, imaginaos en ese universo negro, la nada, el vacío. Y vosotros aquí, la conciencia. Llámalo espíritu, llámalo Dios, llámalo conciencia, poco importa, la conciencia. Vamos a llamarlo conciencia, ¿vale? Estás ahí en ese vacío. De ese vacío, a partir de ahí, os tenéis que imaginar como un rayo de luz de vuestra conciencia que sale al norte, al sur, al este, al oeste, izquierda y derecha. 6 puntos cardinales. 6. Esa información nos está empezando a dar una posibilidad de comprender dónde está la materia y dónde está la luz. Si seguimos con esta idea y trazamos una línea entre, porque tenéis aquí, ¿bien? Tenéis aquí la línea de los puntos cardinales. Si esta es la imagen que tenemos en el momento en el que estamos en ese vacío, en ese abismo del universo completamente negro, sin forma, en las tinieblas, si yo a partir de aquí trazo estas líneas que llegan y que conectan mi visión de ese universo, a partir de aquí puedo generar una pirámide que sube, un triángulo que sube y un triángulo que baja. Y aquí tenemos el octaedro. Teniendo en cuenta que tenemos este octaedro, si a partir de aquí, y de nuevo, vamos a intentar sentir esto con el corazón y comprenderlo con el corazón. De nuevo, imaginaos, estamos hablando de la creación del universo, de la creación de la materia, porque como decía la Biblia, antes no había nada. Y para que no haya nada, ni siquiera tiene que haber una conciencia. Pero esa conciencia estaba ahí para crear lo siguiente, ese espíritu de Dios que decía la Biblia. Pues bien, si yo estoy ahí en medio, trazo esos puntos cardinales, trazo la pirámide y conecto todos los puntos que esos 4 puntos cardinales, 6 puntos cardinales, perdón, me está diciendo, yo tengo el octaedro. Ahora bien, ¿qué sucede? Que si yo me centro más aún en ese octaedro y yo necesito crear el movimiento, para crear el movimiento, si yo cada eje hago un efecto rotatorio, lo que va a suceder es que cada eje se mueve
Si se mueve sobre sí mismo. Imaginaos este octaedro moviéndose sobre sí mismo, cada eje de su sistema rotatorio. Esto es lo que sucede. Un círculo perfecto. Cuando movemos nuestra conciencia dentro de ese círculo perfecto, esto es lo que pasa. El Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Si yo estoy, vamos a decir que yo soy el Espíritu de Dios, esa conciencia, estoy en el centro de ese círculo, y cuando digo que el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas, voy a desplazarme. Desplazo mi conciencia hasta el centro, hasta el borde de eso que he trazado, porque aquí teníamos el octaedro dentro, ¿vale? Y yo desplazo mi conciencia hacia ese borde. Y en ese momento, y sigo con la frase de la Biblia, Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y esto es lo que sucede. En el momento en el que hay un movimiento de la consciencia a partir de la creación precedente, aquí tenemos la Vesica Piscis. Y como vimos en el anterior webinar, esa Vesica Piscis lo que hacía era crear la materia, porque esa energía era la que decíamos de implosión, explosión de nuevo, con la desaceleración de la velocidad del vacío, creábamos la materia. Y de nuevo, todo campo toroidal tiene materia y toda materia tiene un campo toroidal. Entonces, esto es lo que más me interesa, porque a partir de aquí vamos a poder crear esta semilla de la vida con la que hemos meditado. Sobre todo el sentido. ¿Qué sucede? Que si yo tengo en cuenta que hay un movimiento de la consciencia a partir de su creación precedente, es decir, que si yo hago primero este círculo, luego hago otro círculo, luego otro círculo, y estos tres están conectados en el centro del otro círculo precedente y continúo esta secuencia, tendré la primera mitad de la semilla de la vida que está en efervescencia, hasta llegar a una semilla de la vida completa. Y es aquí donde el centro sigue siendo esta luz. Y el centro de esta semilla, es la vida, porque es en el centro de esta semilla en el que encontramos las Vesica Piscis. Y recordad, la Vesica Piscis es lo que nos da la vida, es el principio de todo lo que es. Bien, la semilla de la vida es nosotros. Nosotros en tanto que no individuo, porque el individuo ya sería después de la flor de la vida, como vamos a ver, pero tú y yo estamos hechos de lo mismo. Todos pertenecemos a esto y esto nos pertenece. Todo. Y todos los que estamos aquí, a menos en la tierra.